Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Anda y haz tú lo mismo. Es lo que Jesús el día de hoy te dice a ti y a mí. Haz lo mismo que el buen samaritano, el hombre de quien no se tenía esperanza porque era visto como un hombre poco o nada religioso. Se había apartado de la ley, de la fidelidad a los mandamientos de Dios y de la fidelidad al Dios uno, único y verdadero. Por lo tanto, no se esperaba nada de él. Pero aquellos hombres de quienes se esperaba una respuesta favorable y solidaria pasaron de largo. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su amor por Dios y por el prójimo? Pensaban que su religión era solamente en sentido vertical, es decir, la relación de Dios conmigo y yo con Dios, pero anulando o excluyendo a los hermanos, a los demás, lo cual es una religión incompleta o falsa. Y por ello, con esta parábola Jesús responde al insidioso y malintencionado doctor de la ley que lo interroga y nos responde a nosotros: ¿cuál es el sentido verdadero de la fe? ¿Cuál es el sentido verdadero de nuestra religión, de nuestra adhesión a Dios? ¿Realmente estamos unidos a Él o nos buscamos a nosotros? Buscamos acallar nuestra conciencia y por eso le dice que no hay límites para el mandamiento del amor. Hay que amar a todos sin excepción. Es importante destacar aquí la insistencia en 2 verbos que han de ir unidos y equiparados: amar y vivir. No basta saber, sino que es preciso actuar amando. Solo el que ama a Dios y al hermano vive de verdad la fe. Solo él es capaz de salir de sí mismo para ponerse en el lugar del que sufre, pasa necesidad o es marginado. Por eso Cristo mismo es el buen samaritano que ama y redime al hombre caído. Anda y haz tú lo mismo. Vemos cómo los contemporáneos de Jesús a veces le hacen preguntas, algunos con buena intención de conocer su clarificadora respuesta y otros, como en el caso del letrado del Evangelio de hoy, para ponerlo a prueba, ponerle zancadilla.
Para unos y otros Jesús encuentra la respuesta adecuada y exacta. Podríamos decir la respuesta evangélica. La pregunta del letrado versa sobre la vida eterna, sobre la felicidad, algo a lo que todos aspiramos y que toca de lleno toda nuestra existencia. Su propia respuesta, amparándose en la ley, es bien clara: amar a Dios, al prójimo y a uno mismo. Jesús aprueba esta respuesta. Bien dicho, haz esto y tendrás vida. No sabemos si el letrado no sabía muy bien quién era su prójimo o simplemente para aparecer como justo, le pregunta de nuevo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? La respuesta de Jesús es la parábola del buen samaritano, donde queda claro quién es el prójimo. Desde el inicio y después de 21 siglos de cristianismo, bien sabemos que el amor es la actitud más importante de todo seguidor de Jesús ante toda persona, que es su prójimo y también su hermano. En el plano teórico lo tenemos claro. Es en el plano de nuestras obras donde encontramos las dificultades para vivir siempre con amor y desde el amor. Nos quedamos cortos, somos incoherentes e inconstantes. Tenemos miedo, cobardía. ¿Qué dirán? Podemos aprovechar el pasaje del Evangelio de hoy para pedirle una vez más al Señor que nos ayude, que se adentre en nuestro corazón y reine en él, para que todas nuestras acciones broten del amor y tiendan al amor. Todo ser humano, principalmente el necesitado, es nuestro prójimo, a quien siempre debemos amar. San Pablo, en la primera lectura, escribe a los cristianos de Galacia, en la actual Turquía. Dos son las ideas más importantes que le preocupan. Primera, los judaizantes y sus doctrinas, que tratan de que incluso los paganos que se convierten al cristianismo abracen también la ley de Moisés, en especial la circuncisión, y los ataques que, en defensa de sus opiniones e intereses, realizan contra su persona. El Evangelio nos ofrece una de sus páginas más brillantes y famosas, curiosamente solo narradas por Lucas, sobre la parábola del buen samaritano. El buen samaritano y los hombres religiosos. El primero, un despreciable samaritano que no pertenece al pueblo elegido, que probablemente no había estado en el templo antes de pasar por allí. Alguien de quien no se podía uno fiar y sí esperar lo peor. Los segundos, hombres religiosos. Lo probable es que supieran bastante más de religión que el pobre samaritano, pero su saber especulativo no les sirvió de nada. Ignoraban lo más importante, su relación con el otro. El amor a Dios es importante, pero se orienta hacia el hermano, hacia los demás. Si no, está incompleto. Jesús, por estos personajes y por la doctrina que imparte, quiere dejar muy claro que lo importante, lo decisivo, es el amor en dos direcciones. La primera, Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, o sea, colocarle en el lugar que le corresponde en nuestra vida. Nada es superior a Dios, nada debe llenar nuestro corazón más que Dios, en nuestra mentalidad, en nuestra jerarquía de valores. Es lo que nos conduce a amar significativa y realmente a los demás. Esto significa oírle, escucharle, adorarle, encontrarse con Él, amar lo que Él ama y sobre todo fiarse de Él, confiar total y absolutamente en Él. La segunda dirección es el prójimo. Todos los prójimos, sin excepción, no solamente los que nos caen bien, los que nos simpatizan, no solamente los bien parecidos y las bonitas, no solamente los de un estatus social alto, no solamente los de mi barrio, mi colonia, mi parroquia, mi comunidad, mi orden religiosa, mi diócesis, no solamente ellos. A sabiendas de que amar no solo es hacerles daño, sino hacerles bien, acogerles, aceptarles, echarles una mano. Jesús une ambas direcciones en la única ley del amor, amar a Dios, pero no solo a Dios, y amar al prójimo, pero no solo a Él. Aunque la validación del amor primero habrá de buscarla en el segundo,
como prudentemente nos dice Santiago. No basta que diga que amo a Dios, sino amo al prójimo. Pero ¿quién es mi prójimo? En la parábola evangélica, el apaleado a la vera del camino, el golpeado, al margen de la parábola, todos los apaleados de la forma y en el sentido que sea, todos los que son golpeados y descartados, excluidos a la vera de los caminos de la vida en la sociedad, en las periferias. Por ejemplo, todos aquellos a quienes están en crisis económica y de valores que estamos padeciendo, todos los migrantes, va dejando o nos va dejando abatidos, agotados y un tanto derrotados por las cunetas de los caminos. En el sentido más amplio, todos. No hay nadie que en algún momento de su vida, normalmente bastantes, no necesite de la mano amiga de alguien, de algún samaritano, que pase junto a él o junto a ella. Por eso no hay nadie, por más dinero que tenga o más poder que ostente, que de un modo u otro no sea menesteroso y necesite la ayuda de algún samaritano que ante su necesidad pueda convertirse en prójimo suyo. Por ello, vete y haz tú lo mismo. Nada de consejos. Jesús usa el imperativo. Bien está tener buenos sentimientos, ser compasivos, experimentar alguna emoción ante el dolor ajeno. Jesús hoy en la parábola va más allá, como si quisiera indicar que la misericordia es una única actitud verdaderamente humana ante la necesidad o sufrimiento ajenos, que una vez interiorizada nos impulsa a la acción, a la ayuda eficaz hacia el otro. Aquí está la clave, en salir a su encuentro como el samaritano, como ofrenda, regalo y don, sentimientos y seguro que muy nobles. También los tenían el sacerdote y el levita. Pero la misericordia que plantea Jesús es sentimiento y mucho más. Y no solo lo plantea, sino imperativamente nos pide seguir el ejemplo samaritano. Vete y haz tú lo mismo. Actúa con solidaridad, actúa con caridad, con sentido de fraternidad, sin esperar nada a cambio, hasta que aquel hermano o hermana hayan salido de su problema. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.